Saludos, saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica y estamos nuevamente con ustedes en esta noche, en esta velada teológica. Nuevamente iniciamos nuestro programa de veladas teológicas y vamos a estar hablando acerca de unos textos difíciles de interpretar. Vamos a estar analizando Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, donde vamos a encontrar alguna cuestión interesante acerca de la relación de Juan el Bautista y Jesús. ¿Realmente había algún problema entre estos dos personajes en los evangelios? A nivel histórico, ¿qué sabemos acerca del personaje de Juan el Bautista? ¿Realmente aceptaba a Jesús como el Mesías? ¿O es una reconstrucción teológica del cristianismo primitivo? Entonces, esto es lo que vamos a tratar esta noche. Va a ser un programa breve, ya que ya hemos hablado en programas anteriores acerca de cómo los evangelios tratan de disminuir la importancia del personaje de Juan el Bautista. ¿Realmente era un peligro para el ministerio o el movimiento de Jesús en el cristianismo primitivo? Pues parece que sí. Sin embargo, vamos a presentarles algunos datos interesantes y posteriormente vamos a abordar este texto difícil de interpretar. Entonces comenzamos y vamos a compartir pantalla esta ocasión. Entonces aquí tenemos la presentación. Vamos a estar hablando sobre este conflicto entre estos dos personajes que se narran o nos narran los evangelios. Parece ser que en el desarrollo de la redacción de los evangelios, recordemos de que estas no nos traen o nos narran historia, sino una historia interpretada a la luz de la teología y de la experiencia de la creencia de Jesús resucitado. Por lo tanto, ¿hasta qué punto los escritores de los evangelios trataron de retratar y disminuir la importancia de Juan el Bautista en consideración del movimiento de Jesús como el cristianismo emergente posteriormente conocido? Esto es lo que vamos a estar hablando. Hablar del Bautista, tenemos que hablar un poco acerca de los antecedentes históricos que tenemos acerca de este personaje de la historia. Vamos a hablar acerca del Juan el Bautista histórico o lo que nos narran otros historiadores, diferente a lo que nos narran lo que son los evangelios. Entonces tenemos algunos datos acerca de este personaje, principalmente por Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, que menciona a Juan el Bautista en sus obras. Entonces, es algo interesante el reconocer de la importancia que tenía este personaje, que es probable que fuera difícil de borrar en la historia del movimiento de Jesús, a tal grado de que tuvieron sí o sí a retratar este personaje en los evangelios. Pero sin embargo parece ser de que habían conflictos, no solamente Juan el Bautista con Jesús, a pesar de que nos han interpretado el texto para tratar de disminuir esta tensión entre estos dos personajes. Primeramente tenemos el ejemplo en Marcos, en el bautismo de Jesús, donde históricamente esto ya es un hecho eh, que ningún historiador, ningún erudito eh, tiene duda de que pudo haber ocurrido. Realmente ocurrió el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Esto no hay ninguna duda. El problema es cómo los evangelios retratan a este personaje. Tenemos en Marcos la historia del bautismo de Jesús, donde vemos cómo más adelante en la historia del cristianismo
fue una vergüenza el hecho de que Juan haya bautizado a Jesús. Y de hecho, los discípulos de Juan, posterior a la muerte de Juan el Bautista, aún seguían y aún discutían entre los seguidores de Jesús quién era el mayor o quién tenía la autoridad sobre el otro. El argumento fácil, y es el argumento que se ha narrado o se ha dicho en algunos sectores, es de que Jesús era discípulo directo de Juan el Bautista, lo que nos hace entender el contexto del bautismo. Y este es el argumento también que se decía entre los seguidores de Juan el Bautista, de que Juan había bautizado a Jesús y por lo tanto estaba en un lugar superior a Jesús. ¿Realmente Juan el Bautista consideraba a Jesús como el Mesías? Pues parece que esto es una reconstrucción teológica posteriormente para disminuir la figura tan importante que fue Juan como personaje histórico. Si nos vamos a analizar el ejemplo más claro en el bautismo, Marcos solamente nos narra de que bautizó a Jesús, pero Mateo, tratando de disminuir la importancia de Juan, nos habla y nos narra y expande la historia, donde nos dice de que Juan no quería bautizar a Jesús, sino que cómo es posible de que él bautizaría a Jesús, sino que Jesús debería de ser mayor que Juan. Argumentos que Mateo coloca en su evangelio para poder retratar a Jesús como superior y para darles o disminuir la importancia a este personaje. Lucas, sin embargo, no ni siquiera nos habla quién fue el personaje que bautizó a Jesús. En Juan ya vemos retratado una imagen más teologizada acerca del personaje de Juan, argumentando y dándole el sentido al bautismo. La pregunta, ¿cómo es que Jesús se bautizó si el bautismo era para la remisión de pecados? Parece que teológicamente esto no era entendido desde el principio, sino que posteriormente tuvo esta intención o este sentido. Más sin embargo, simplemente era para la purificación de la persona y para ingresar entre el grupo de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, este es el gran problema entre estos dos personajes y cómo los evangelios han tratado de reestructurar y eliminar a la figura histórica de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es mencionada en Flavio Josefo, historiador judío, principalmente en las antigüedades de los judíos. Según Josefo, Juan era un hombre bueno. Y esto es algo interesante lo que nos narra eh, Flavio Josefo, como a comparación con la imagen de Jesús que posteriormente fue retratado por algunas tradiciones judías como un bastardo, como alguien que llevó a la perdición al pueblo de Israel. Entonces vemos como un historiador como Flavio Josefo, siendo judío, retrata a Juan como un hombre bueno. Interesante lo que nos habla Flavio Josefo acerca de esto. Y parece ser que tenía una gran estima este personaje, aún más que el personaje de Jesús de la historia. Y esto hace un contraste muy interesante, porque esto podemos verlo en los evangelios. Si Juan el Bautista no fuera un personaje importante en la época del segundo templo, ni siquiera lo hubieran mencionado en los evangelios. Sin embargo, tendrían que relacionar a Juan el Bautista con Jesús para darle mayor énfasis o darle un énfasis de aceptación entre algunos grupos judíos. Y era algo en la memoria colectiva que no podían descartar los evangelistas. Entonces, Flavio Josefo nos dice que Juan era un hombre bueno que exhortaba a los judíos a llevar una vida virtuosa, practicar la justicia entre ellos y la piedad hacia Dios. Entonces es interesante
Cómo el historiador Flavio Josefo nos retrata al personaje de Juan y la importancia y el peso que tuvo este personaje en los evangelios, a tal grado de retratarlo como el precursor del Mesías. ¿Realmente creía Juan que Jesús era el Mesías? Parece ser de que hay dudas acerca de esta cuestión. Aún en los mismos evangelios podemos ver las diferentes discusiones entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Parece ser de que esto no nos retrata algo que sucedió en la época de Jesús, sino que parece ser que esto es algo de la memoria colectiva del cristianismo posterior entre estos dos grupos, los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Dice, algunos judíos interpretaron la posterior derrota militar de Herodes como un castigo divino por la muerte de Juan. Entonces aquí tenemos que algunos judíos, aún Flavio Josefo, veían a Juan como un judío, no existía cristianismo, no existía lo que hoy podemos conocer como cristianismo, sino que Juan era un judío y sobre todo era un judío virtuoso. Algo interesante que contrasta con la imagen que posteriormente encontramos en algunas tradiciones judías acerca de Jesús, en el cual dejan muy parada al personaje de Jesús, pero sí vemos aquí algunos que sí retrataban con una buena imagen al personaje de Juan el Bautista. Entonces los discípulos de Juan, tenemos en los evangelios, tenemos narraciones acerca de este grupo que los comparan a nivel de los fariseos. Recordemos esa discusión entre ellos, por qué los discípulos de Juan ayunan y también los fariseos, pero aquí Jesús venía y se sentaba en la mesa de pecadores y aún tomaba con ellos o tenía cierto apego a estas personas. Parece ser de que esto no nos retrata a los discípulos de Juan en la época que nos narra Mateo, Marcos, sino que tratan de mencionar el problema que ya estaba surgiendo posterior a la muerte de Jesús y a la muerte de Juan el Bautista, para identificar quién era entre ellos el mayor. Entonces Marcos, la fuente Q hipotética, y Juan coinciden en hablar de un grupo especial de discípulos de Juan el Bautista. Esto es algo innegable, y también las diferentes discusiones entre estos dos grupos. Sorprendentemente, estos escritos dan fe de la continuación de este particular grupo durante todo el ministerio de Jesús. Y aquí algo interesante es cómo algunos han retratado a lo largo de la historia cómo Juan, como la figura eminente, superior en la época del segundo templo, y cómo Jesús, siendo discípulo de Juan, eh, desplaza a, a Juan el Bautista, a tal grado de ser considerado posteriormente como el Mesías, aunque sabemos de que al final Jesús muere y las esperanzas mesiánicas de la época del segundo templo las compartían también los seguidores de Juan, probablemente también los apóstoles, hasta después de la creencia en la resurrección es donde ya cambia el paradigma de un Mesías que vendría a triunfar sobre las naciones, a un Mesías sufriente. Entonces parece ser que había un grupo de partidos de Juan, aún después de la muerte de este, rivalizaba con los seguidores de Jesús. Y algo interesante es de que estos discípulos se enfrentaban a los discípulos de Jesús, lo vemos en los evangelios. Dice, elementos tales como el ayuno y el bautismo pudieron haber sido introducidos en la naciente fe cristiana como resultado del diálogo entre ambos grupos. Y
lo que estaba comentando, como el movimiento de Jesús, que posteriormente fue llamado cristianismo, parte de las bases que nos narra que era el ministerio de Juan, el bautismo, el ayuno, eh, las esperanzas mesiánicas y escatológicas, que probablemente también Jesús adopta para continuar con el ministerio de su maestro, que sabemos que es muerto a manos de Herodes. ¿Hasta qué punto podemos ver aquí históricamente hablando? No estamos hablando de dogma, no estamos metiéndole interpretaciones teológicas, ni tratando de interpretarlo a la luz del cristianismo. No existía cristianismo en esa época. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ver cómo Jesús históricamente fue discípulo de Juan? Posteriormente adopta el ministerio de Juan el Bautista, donde algunos interpretan como que suplanta la imagen de Juan el Bautista para confirmar su propio ministerio. ¿Hasta qué punto algunos creían de que Jesús no era el Mesías y que Juan el Bautista era un candidato a Mesías? Dice, los discípulos de Juan creían evidentemente que Juan era el Mesías. Encontramos en unos textos el reconocimiento 1:54 al 8 y en algunos otros textos donde podemos ver de que esta idea no es tan descabellada, que probablemente no solamente los discípulos de Juan veían a este personaje como el Mesías, sino como vemos lo retrata Flavio Josefo como un judío piadoso que enseñaba la virtud, y la diferencia que nosotros vemos retratada en los evangelios. ¿Hasta qué punto es algo histórico lo que nos narran los evangelios, argumentando de que Juan era menor que Jesús, argumentando de que Juan era el que iba a preparar el camino de Jesús? ¿Realmente esto es histórico o es una reconstrucción teológica? Pues parece ser de que habían sectores que creían de que Jesús había suplantado a Juan el Bautista, al grado de adjudicar a él mismo lo que es el bautismo, como también el ayuno. Y podemos ver de que algunos creían de que Juan era el Mesías. Después de su ejecución, parece haber pensado que Juan fue escondido por Dios y que regresaría pronto. No sé si reconocen esa idea. Lo tenemos también en algunos textos. Marcos 6:14, 16, 8:28, reconocimientos 1:5, 1 al 54 al 8. Entonces estos textos nos muestran la creencia de que había cierto grupo y cierto sector que pensaban de que Juan el Bautista regresaría nuevamente. Idea que también vemos en el cristianismo con Jesús después de su muerte y ascensión, de que regresaría nuevamente. Aún existía la idea en Herodes de que Jesús era Juan el Bautista revivido, porque existía la idea y el pensamiento en la crítica de formas. Podemos ver el argumento de que había una creencia, una tradición, que pensaban de que Juan el Bautista iba a regresar. Cuestión que vemos también en los evangelios, suponiendo de que algunos judíos pensaban de que Jesús era Juan el Bautista, como también Herodes pensaba de que Jesús era el Juan el Bautista. ¿Hasta qué punto era este personaje para poder adjudicarle a Jesús ser Juan el Bautista?
Entonces, este es el conflicto que hay entre estas dos partes. Entonces, aquí podemos ver cómo Juan fue un peligro para el movimiento de Jesús. Posterior a la destrucción del segundo templo, desaparece el judeocristianismo, se fracciona, hay diferentes grupos e interpretaciones del Jesús de la historia, entre ellos la línea paulina, y los discípulos de Juan también habían algunos que habían desaparecido de la historia. Entonces fue un punto importante lo que es la destrucción del segundo templo para poder determinar qué sería posteriormente el heredero del cristianismo, que sabemos que terminó en el mundo gentil. Sobrevivió en el mundo gentil. Entonces, el escritor del Evangelio de Mateo, tenemos un texto donde podemos ver cómo retrata a Juan el Bautista como si fuera un personaje inferior a Jesús. Teológicamente hablando, esto es correcto, no es lo que nos han enseñado. Pero si vemos el texto, si está argumentando de que es menor que Jesús, es porque se pensaba todo lo contrario. Se pensaba, o había un grupo que pensaba de que Juan era superior a Jesús. Entonces, para poder subsanar esta idea, este pensamiento, para contrarrestar al movimiento de Juan el Bautista, Mateo elabora una historia interesante donde vamos a analizarlo en estos momentos, cómo trata de disminuir la importancia de la figura de Juan el Bautista en el cristianismo primitivo. Entonces voy a compartir el texto. Estamos de este lado, aquí tenemos el texto. Han metido mucha teología, han tratado de interpretarlo como una duda de Juan. De hecho, hasta se ha dicho de que Jesús habló de que Juan era una persona superior, pero en el contexto, en el mensaje, podemos ver de que Mateo coloca palabras en los labios de Jesús para argumentar de que Juan el Bautista es el menor en el reino de los cielos. Pero vamos a leerlo y vamos a analizar este texto. Entonces dice Mateo capítulo 11 versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y aquí encontramos la mención nuevamente a los discípulos de Juan, trayéndonos la memoria de una tradición de discípulos que aún posterior a la muerte de Juan seguían todavía. Y probablemente este texto no sea histórico, sino que sea una recreación para tratar de disminuir la importancia que tenía la figura de Juan en contraposición con los discípulos de Jesús después de la muerte de este. Entonces dice que Juan, al escuchar los hechos de Jesús, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, y esto es algo muy fuerte que aparece en el texto: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Probablemente lo que nos han enseñado siempre es de que Juan tenía una expectativa equivocada de lo que es el mesianismo, pero culturalmente en esa época, en la época del segundo templo, y probablemente algunos textos de la Biblia hebrea, no esperaban a un Mesías sufriente, a pesar que tenemos el texto de Isaías 53, si es el Mesías o es a Israel. Vamos a dejar de lado esa interpretación también teológica. La expectativa parece ser que esperaban a un Mesías que liberaría a Israel de lo que es el dominio gentil. Sin embargo, el movimiento de Jesús sabemos de que
Fue muy diferente, probablemente, como nos retratan los evangelios, a tal grado de que Juan el Bautista se desespera porque él estaba en la cárcel y no veía realmente de que Jesús fuera el Mesías que liberaría al pueblo de Israel. Sin embargo, eso es lo que nos han enseñado teológicamente, pero aquí también podemos interpretar de la siguiente manera. Realmente aquí podemos ver de que aún Juan el Bautista no aceptaba o no creía de que Jesús era el Mesías. Es cierto, tenemos el Evangelio de Juan, donde principalmente trata de subsanar esta historia. ¿En qué sentido lo digo? El Evangelio de Juan es el más teológico y trata de subsanar algunos argumentos en los evangelios pasados o sinópticos y retrata a Juan el Bautista como aquel que reconoce en Jesús como eh, el cordero que quitaría el pecado del mundo. Pero esto es una reconstrucción teológica y fue escrito ya a finales del siglo I, probablemente en el año 100, 90 o 100, como algunos argumentan que se escribió la fecha de este evangelio, pero que aquí estamos viendo una tradición en el cual había cierto grupo de discípulos de Juan el Bautista que no veían a Jesús como el Mesías y que probablemente tenían una memoria o tradición colectiva de este grupo en el cual sabían de que Juan el Bautista no había declarado de que Jesús era el Mesías. Entonces, esto es lo que podemos aplicarle según la crítica de fuentes y la crítica de formas, que este es un argumento elaborado por Mateo para poder disminuir la importancia que tenía Juan el Bautista y también el problema entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Entonces aquí vemos lo que pasa posteriormente en esta narrativa. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, aquí encontramos una palabrita interesante, tropiezo. Realmente, ¿qué es lo que estaba tratando de decir a Juan el Bautista, el escritor de Mateo? Realmente Juan había caído de gracia, había dudado y por lo tanto él también estaba siendo considerado como los fariseos y el pueblo que rechazó al Mesías. Probablemente esto es lo que nos está diciendo el texto. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta. Y aquí nos lo está narrando bonito ese, el evangelista. Recordemos la importancia de este personaje. Aquí va a usar una retórica para tratar de elevar a este personaje, pero más adelante vamos a ver que desde la posición elevada que pone a Juan, lo disminuye, considerándolo menor que cualquier otra persona que entre al reino de los cielos. Entonces esto es una retórica muy ágil del escritor. Recordemos el impacto que tendría esta historia en los oyentes de la tradición de Juan el Bautista. Claro que se metería en un problema teológico y un problema enorme al hablar mal de este personaje. Y por lo tanto está suavizando el argumento. Y vamos a ver cómo termina.
Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí está elevando a Juan. Esto probablemente a la importancia que tiene este personaje, que sí o sí lo tuvieron que relacionar con Jesús. Dice, y aquí está el argumento final del escritor de Mateo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Interesante. Y este es una crítica que hace el escritor de Mateo colocando palabras en los labios de Jesús para poder argumentar sobre la grandeza de este personaje que es Juan, teniendo en consideración el contexto histórico, contexto cultural, la importancia y la imagen que tenía este personaje en el judaísmo de la época del Segundo Templo. No lo retrataría luego haciéndolo de menos, sino que en la narrativa lo retrata desde lo más alto y al final parece argumentar que este personaje es menos que cualquier persona que entre en el reino de los cielos. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, esta es una crítica sublime, podría decir, después de haberlo elevado. Lo destruye en este argumento. Esto es algo polémico realmente, aunque han tratado de darle una explicación teológica correcta, pero para esa época esto era algo muy eh, para destruir al personaje. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Y nuevamente utilizan la misma retórica, el mismo argumento, tratando de argumentar de que es la figura de Juan es importante, pero que en contraste él es menor a cualquiera que entre en el reino de los cielos y se sienta inferior. Aún Juan es mucho menor. Pero esto lo tenemos que leer según el contexto en que está ocurriendo esta narrativa. Cuando estaba escribiendo Mateo, probablemente había todavía esta discusión entre estos dos grupos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Aún el grupo de Juan desacreditando al mismo Jesús. Y esta respuesta lo pone para este grupo de discípulos de Juan para argumentar de que aún Jesús era mayor que Juan y que aún aquellos discípulos menores de Jesús eran superior a Juan el Bautista. Estos son palabras muy fuertes que encontramos en el texto, pero que el autor trata de disminuir. ¿Y por qué encontramos esta narrativa? Si tomamos el contexto anterior, vemos cómo Juan duda de que Jesús sea el Mesías. Esta idea no es probablemente sea una memoria de la tradición de Juan, pero que vivía todavía en la memoria de los discípulos de Juan. Y por lo tanto, el argumento que está dando aquí Mateo en los labios de Jesús es argumentar de que todo aquel que no crea que Jesús es el Mesías es menos aún que Juan el Bautista, a pesar, es menos a cualquier discípulo de Jesús, a pesar de la importancia de la figura de Juan. Aquí estamos viendo que eso para el autor, el escritor,
eso no le interesa, sino que le interesa de que crean de que Jesús es el Mesías. Entonces, este es el conflicto entre este, estos dos grupos. Lo podemos ver retratado en esta historia de Mateo, en que nos narra cómo reconstruye esta historia, probablemente teológica más que histórica, pero que tiene un trasfondo de problemas que estaba viviendo el autor cuando estaba escribiendo su evangelio, que quizás todavía había ese problema entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan que creían de que Juan era el Mesías y que Jesús había suplantado o se había adjudicado el movimiento de su maestro, que teóricamente podemos considerar de que Jesús fue discípulo directo de Juan. Entonces, este es el tema de esta noche, un tema interesante, un tema candente. Realmente Juan veía a Jesús como el Mesías. Según el texto que acabamos de leer, parece ser de que había cierta memoria, tradición colectiva, que aún en la época de que estaba escribiendo Mateo trató de contrarrestar con este argumento, esta retórica falaz en contra de todo aquel que no cree de que Jesús es el Mesías. Y esto se lo adjudica a los discípulos de Juan, quienes sostenían que probablemente Juan nunca había pensado de que Jesús era el Mesías. Probablemente ni Jesús mismo creía de que era el Mesías, sino que todo esto es una elaboración teológica posteriormente por el cristianismo primitivo, siempre desde la base de la creencia en la resurrección de Jesús. Es más, probablemente Jesús nunca dijo de que fue el Mesías. Y lo podemos ver en el secreto mesiánico, un término que algunos escritores argumentaban de que Jesús siempre callaba a todo aquel que empezara a creer de que él era el Mesías. Algunos dicen que para no escandalizar y para no levantar eh, al imperio romano en contra del movimiento de Jesús, pero al final sabemos de que al final muere ejecutado por Roma y que probablemente esto también sea una invención de Mateo para argumentar de que había ciertos grupos que sabían que Jesús no había dicho que era el Mesías. Entonces Mateo elabora este argumento de Jesús callando a los demás discípulos y personas que creían verlo como el Mesías. Entonces existieron esas dos tradiciones que argumentaban que Jesús no había dicho que era el Mesías, y la otra tradición que decía de que Jesús sí se reconocía como Mesías. ¿Cómo lo reconciliarlo? Mateo era un genio literario, como hemos acabado de leer. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes y más adelante nos vemos en otro programa, Velada Teológica, en textos difíciles de interpretar. Muchas gracias a todos.